Lo dijo él. A primera hora. Hay expectativa y de hecho los reflectores en estos días están dirigidos hacia la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, luego de que el pasado domingo el Consejo de Administración Legislativa CAL admitió el trámite de la solicitud de enjuiciamiento político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Ese documento, esta resolución del CAL, ya fue remitida a la Comisión de Fiscalización y se espera que este organismo sea convocado para abocar conocimiento e iniciar la sustanciación del trámite. Conozcamos el procedimiento y está con nosotros Ferdinand Álvarez, quien es asambleísta de ADN y es presidente de la Comisión Legislativa de Fiscalización y Control Político. Legislador, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Fabricio, buenos días. Andrea, buenos días a todos los oyentes. Gracias a ustedes por la invitación al tiempo por aquí. A usted por la gentileza de acompañarnos. A ver, en las últimas horas se han generado algunas críticas sobre el hecho de que, aprobada la resolución el domingo, recién usted ayer, en declaraciones de algunos colegas, había anunciado que entre jueves y viernes sesionaría la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué esta convocatoria no ha sido inmediata? A ver, Fabricio, vamos primero por esa pregunta y luego vamos con el tema procesal, que es importante para que la ciudadanía no caiga en estos falsos relatos que pretenden instaurar. Y mire, la política tiene que tener ya un nivel de seriedad para empezar a recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía. Primero, el domingo en la tarde recibimos la notificación del CAL. Una vez recibida la notificación del CAL, cuando usted recibe todo proceso, evidentemente lo que tiene que revisar es que esté completa la documentación, que lo que indicó la unidad técnica legislativa esté de acuerdo a lo que establece cada documentación, porque nosotros no revisamos solamente el trámite por fuera, tenemos que adentrarnos un poco más al conocimiento del proceso. Y una vez que nosotros recibimos, al día de ayer ya estamos revisando la información. Espero que hoy hasta el mediodía pues ya completemos la revisión, foliatura de la documentación y todo. Eso les expliqué a la mesa de fiscalización y de hecho les hice la pregunta, ¿no? ¿Ustedes saben cómo se lleva un proceso de fiscalización? ¿Cómo se revisa una información? Me dijeron sí. Bueno, entonces ustedes conocen cuál es el procedimiento. Con aquello, Fabricio, espero, ya estoy, de hecho, le doy la premisa que el día jueves 3 de la tarde es el día en que se va a convocar la sesión para conocer el proceso de enjuiciamiento político, para abocar conocimiento y calificar la solicitud. O sea, va a convocar mañana para el jueves. Hoy convoca. Hoy convoca para el jueves a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Por eso le digo, terminado hasta el mediodía la revisión completa de la documentación, ya estamos notificando para inmediatamente convocar el día jueves 3 de la tarde a esta sesión. ¿Qué expectativa debería tener la ciudadanía respecto de este proceso de juicio político en contra de Mario Godoy? Bueno, actuar con absoluta responsabilidad en búsqueda de la verdad, que es lo que a nosotros también nos lleva en este proceso político. Pero mire, yo aquí también invito a la ciudadanía, y Fabricio decía algo que a mí me parece interesante al inicio. Las críticas y el seguimiento de la ciudadanía, de los medios de comunicación, siempre van a ser positivos, siempre van a ser buenos. El acompañamiento siempre va a ser bien recibido. Pero cuando dentro de la asamblea pretenden hacer de un proceso político serio, donde la ciudadanía lo que espera es que se sepa la verdad, y pretendan hacer de eso un show, ahí yo les he dicho frontalmente en la comisión, yo no me voy a prestar para ese tipo de show. Hagamos un debate con altura, con argumentos, descubriendo la verdad, que es a lo que al cabo todo nos interesa. De ahí, caiga quien caiga, nosotros no vamos a tener contemplaciones en esa. Ahora, con base en lo que usted está explicando, asambleísta Álvarez, revisando la ley orgánica de la función legislativa, el artículo 81 que habla de la calificación, dice que la Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo de 5 días desde la recepción de la solicitud, entiendo que estamos dentro de ese plazo y por eso nos ha anunciado y nos ha confirmado Ferdinand Álvarez que la Comisión de Fiscalización sesionará a las 3 de la tarde de este jueves para abocar conocimiento de la solicitud, eso dice el artículo 81, y verificará que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución, caso contrario la archivará. Este paso, esto que estoy señalando, ha generado también algunos resquemores por antecedentes que se han dado en dos procesos. El uno contra Giancarlo Lufredo, ministro de Defensa Nacional, y el otro contra Jimmy Martin, ex ministro de Salud. Porque ambos procesos, ambos trámites, fueron admitidos al trámite, valga la redundancia, en el CAL, pero no fueron calificados por la Comisión de Fiscalización.
¿Por qué se da esto? ¿Por qué pasan el primer filtro del CAL y por qué no pasan el siguiente de fiscalización? Hablando de esos, un poquito para aterrizar lo que podría pasar en este caso. Dos cuestiones, una procedimental y otra política. La procedimental, el trámite que genera el CAL es independiente del trámite que realiza la comisión. El trámite que genera el CAL es netamente solemne. Y luego de ahí la comisión de fiscalización ya se adentra más en el conocimiento de la causa. El primer enjuiciamiento político ya estaba en conocimiento de las autoridades judiciales, ya se había judicializado el proceso en contra de los militares y de otros funcionarios también. Y lo que yo dije en su momento, y la ex vicepresidenta dijo, no vamos nosotros a interferir cuando un proceso ya está judicializado. Entonces nosotros decidimos no generar ninguna interrupción en el sistema judicial. Pero son dos cosas separadas. Una cosa es la parte judicial, otra cosa es la parte política. No, lo que pasa es que la solicitud como tal, si usted la leía, tenía más consigo cuestiones que iban a intrometerse en cuestiones jurisdiccionales que en el procedimiento político. ¿En qué sentido se hubiesen entrometido en la parte jurisdiccional? Porque mencionaba más cuestiones que estaban con conocimiento de la Fiscalía y que de hecho ya se nos había puesto en conocimiento a nosotros que eran cuestiones que estaban bajo reserva de investigación y querían que nosotros nos metamos en eso. Yo le dije, en eso nosotros no nos vamos a meter y por eso no fue admitido no pasó la calificación del juicio político. Y en el caso del ministro de Salud, es una consideración política. Por eso le dije, una cuestión procedimental para que explique por la afirmación que usted hace que si ya pasó la del CAL, ¿por qué no pasó acá? Le digo, el procedimiento que hace el CAL es independiente del procedimiento que hace la comisión. El CAL ve cuestiones solemnes. Nosotros vemos la calificación como tal, adentrándonos ya en el conocimiento más profundo del proceso político. Pero termina siendo subjetiva la interpretación de la mayoría de la comisión de fiscalización si hablamos de la cuestión política. O sea, ustedes simplemente consideraron que no cabía llevar a juicio político al ministro de Defensa. Por supuesto. Por eso le dije, una consideración política, la segunda. ¿Es subjetivo entonces? No era subjetivo, es un hecho real. Si usted leía la documentación y versus lo que ya había informado la Fiscalía, se intrometían en cuestiones que tenía que ver la Fiscalía. Y yo dije, ahí no nos vamos a meter. Evidentemente vamos a interrumpir ese proceso. ¿Qué pasó con Jimmy Martin en cambio? A ver, ese procedimiento, ese enjuiciamiento político, nosotros hicimos una valoración. Primero la Comisión de Salud estaba investigando ya lo que está pasando dentro del sistema de salud actual. Y aquí dos cosas, Fabricio. Cuando nosotros empezamos un proceso de fiscalización al sistema de salud pública por lo que había pasado años atrás dentro del mismo sistema de salud pública, saltaron los mismos fervientes diciendo, ay, ¿por qué fiscaliza eso? ¿Por qué no fiscalizamos lo actual? Y le dije, tranquilos, porque ya la Comisión de Salud ya tiene la prelación en el conocimiento del proceso de fiscalización y está fiscalizando lo actual. Nosotros vamos a decirle al país qué pasó, qué nos llevó a esta crisis. La crisis de salud fue heredada por este gobierno, fue heredada por el anterior gobierno. No, es una crisis que viene décadas atrás. Pero para evidentemente usted no era nosotros asambleísta también, digamos, fiscalizar cómo había actuado en ese momento el iba a ministro solucionar de el Salud. problema, iba a solucionar el problema de fondo. Pero para usted el no era procedimiento, necesario, escuche, entonces. iba a solucionar el problema de fondo. No lo iba a solucionar el problema de fondo. Lo que íbamos a caer era en un show político porque a toda costa querían una cabeza y a costa nuestra no la iban a tener. Pero el show político no fue llevar a Daniel Salcedo a que comparezca en la comisión. Bueno, eso tuvo un resultado, tuvo un informe que fue remitido a la Fiscalía, fue remitido a la Embajada de Estados Unidos y tuvo ese resultado y está teniendo sus resultados. ¿Para usted no fue un show político eso? No, para mí no fue un show político. Quizás de acuerdo a la ciudadanía, medios de comunicación, si se cometió un error. Yo le dije en su momento, si ustedes consideran que se cometió un error, bueno, las disculpas del caso. ¿Usted no cree que se cometió un error al haber llevado a Daniel Salcedo? No, porque yo respondí con un informe, Fabricio, en su momento. Y eso conllevó nuevamente las alarmas que se levantaron, que por qué investigaba lo pasado. Entonces le dije, a ver, hay 40.000 millones de dólares que se invirtieron en década pasada en el sistema de salud pública. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿A dónde fue a terminar? ¿Dónde terminó ese dinero? Entonces, en ese show no íbamos a caer, querían una cabeza a toda costa y a costa nuestra no le iban a tener. Pero, a ver, me parece otra vez, y voy a este término que he utilizado, el de la subjetividad. O sea, deciden llevar adelante ciertos procesos. Andrea le pregunta el tema de Salcedo,
pese a que la actuación del Salcedo fue anterior y no lo llevan a juicio a Jimmy Martin porque consideran que eso sí era un show porque que se solucionaba llevándolo a una persona que ya no está en el ministerio. ¿Sabe cuántos meses tenía Jimmy Martin en el puesto? 5 meses tuvo. 4 meses. 4 meses. Ya, y eso le exime de responsabilidad política. En 4 meses en 4 meses no iba a solucionar una crisis profunda que viene dándose décadas atrás. Entonces, ahí vamos nuevamente a lo que yo les decía. Querían un show, querían una cabeza, a costa nuestra no le van a tener y no Pero decimos imagínese, bajo su argumento, y permítame discrepar con todo respeto asambleísta, habría que eliminar el artículo de la Constitución que establece que hasta un año después de finalizadas las funciones se puede fiscalizar los actos de un funcionario de un gobierno. Entonces eliminemos eso porque el señor Martin estuvo solo 5 meses y ya llevándolo a juicio político no se solucionan las cosas. Ver, no confundamos el ejercicio del cargo público con incumplimiento de funciones. Entonces, en el ejercicio del cargo público que estuvo 4 meses, iba a solucionar lo que pretendían dentro de la solicitud de juicio político, evidentemente que no, pues era imposible. Yo lo pongo a usted, experto en materia de salud pública, el graduado en Harvard, el reconocido en todo el mundo. En 4 meses lo iba a solucionar. Pero a ver, esto tenía un contexto, porque se lo llama al ministro Martin para un juicio político, esta convocatoria, digamos, este proceso de juicio político, porque se había declarado en emergencia al sistema de salud. Él tenía que comprar medicamentos y de los alrededor de 760 que necesitaba, ítems, solo compró 55. Entonces, ¿cómo no hacer una fiscalización incluso a esa compra de medicamentos? Fiscalización, digamos, por supuesto. Y se está haciendo, de hecho, políticamente. Fiscalización, de hecho, se está haciendo. ¿Cómo se está haciendo la fiscalización? En la Comisión de Salud. ¿Y cuánto ha avanzado la Comisión de Salud? ¿Qué ha hecho la Comisión de Salud en ese sentido? Entiendo que tienen ya 3 meses en el proceso de fiscalización en la Comisión de Salud. Habría que preguntar cuál es el avance en el proceso de fiscalización, pero eso va a terminar en un informe. Ok, hemos hablado de estos antecedentes para ubicar el contexto de lo que podría pasar. Yo le pregunto a usted, con esta explicación, eventualmente, si la comisión considera que no se cumplen los requisitos constitucionales, aquellos que señala el 139 de la Constitución, ¿ustedes podrían no abocar conocimiento y no calificar al trámite el juicio político contra el presidente de la Judicatura? El aboco conocimiento es una obligación legal que no está sujeta a una votación. La calificación es un segundo momento que sí está sujeto a votación. En la calificación es donde nosotros vamos a responderle al país y a eliminar estos falsos relatos que se han pretendido instaurar. ¿Usted ve escenario para que se califique el trámite del juicio político al presidente de la Judicatura? De lo que he revisado hasta el momento ayer de la solicitud, que es un poquito extensa, hay bastante copy-paste, hasta el momento sí. Ya. Entonces asumamos que se califica el día jueves en esta sesión de las 3 de la tarde. Hablemos de lo que viene. ¿Cómo es el procedimiento de sustanciación? Ahí inmediatamente prevé una notificación por parte de la Secretaría de la Comisión. En ese momento, de parte de la Secretaría de Comisión, se activan 15 días para que las partes presenten las pruebas, tanto de cargo o de descargo, tanto los proponentes como contra quien se propone el juicio político. Terminados estos 15 días, se activa otra fase. Yo le divido en 3 fases. La primera fase, los 5 días que están corriendo a partir del día de ayer. La segunda fase, que es a partir de la notificación, se activan 15 días para la presentación de pruebas, anuncio de pruebas, documentales, testimoniales. La tercera fase constituye 10 días para que la comisión sesione y en esos 10 días las partes tengan que reproducir las pruebas documentales y testimoniales que hayan sido presentadas y anunciadas previamente. La cuarta y última fase tiene un plazo de 5 días donde la comisión tiene la obligación de levantar un informe para recomendar o bien el enjuiciamiento político o bien el archivo del juicio político que va directamente al Pleno de la Asamblea Nacional. Esta última fase se puede solicitar una prórroga de 5 días adicionales. ¿Para qué? Para que en caso de que exista abundante documentación, testimonios que deban ser transcritos, pues se requerirían 5 días adicionales. Esto para que después nos vengan a estar diciendo, a publicar en Twitter, haciendo videitos ahí diciendo, ¡ay no! Es que se extendió el juicio 5 días y quieren salvar a Mario Godoy porque no,
Son los plazos que establece la ley, lo establece la misma ley orgánica de la función legislativa. Yo por eso los he invitado y hago una vez más la invitación que vayan a debatir con altura, con argumentos, no a gritar, no a insultar, porque eso es lo que la ciudadanía no anhela y no espera. De hecho, ayer me cuestionaban, me dicen, ¿por qué apagó un micrófono a una compañera asambleísta? Si usted está hablando, Fabricio, yo no le interrumpo, por más de que usted quizá me pueda hasta hacer una crítica constructiva o destructiva, pero yo respeto el momento que usted está hablando. Pero si en el momento que usted está hablando, yo le interrumpo, usted habla, yo hablo, ninguno de los dos nos vamos a entender. Entonces, ese tipo de respeto es el que yo estoy pidiendo y instaurando dentro de la Comisión de Fiscalización para que los debates se lleven con altura. Me guste o no lo que estén diciendo, yo los dejo hablar y luego evidentemente yo también tengo derecho a la réplica. Usted nos ha dicho proceso que va a tener, digamos, los plazos máximos que tiene la norma. No, los plazos que establece la normativa. Pero no pueden hacer más expedito el trámite ustedes. No, porque yo no le puedo cortar el derecho a las partes a que dentro de los 15 días presenten pruebas. Imagínense que yo en los 15 días no sé, pues a mí se me ocurra la locura de decir, convoco en el día 10 de presentación de pruebas para la que reproduzcan pruebas. Y me van a decir, oiga, un ratito, yo tengo 5 días todavía, estoy consiguiendo más documentación y me la entregan en 4 días, tengo que presentarla. Entonces, no, porque son los plazos que, son plazos, digamos, en términos jurídicos, plazos taxativos que establece la normativa y no podemos saltarnos. Con base en los plazos que nos acaba de describir y la explicación que frente a la pregunta de Andrea usted señala que son plazos que establece la ley orgánica de la función legislativa, más o menos, y si se acogen a la prórroga adicional de 5 días en la parte final, más o menos, ¿cuándo podría conocer el Pleno de la Asamblea Nacional el informe de la Comisión de Fiscalización, si es que hay ese informe aprobado? Entre el 17 y 19 de febrero, fechas exactas. O sea, para esas fechas, digamos, para el inicio de la tercera semana de febrero, estaríamos hablando, sería después del carnaval. El Pleno de la Asamblea podría conocer el informe. De hecho, el último día nos agarraría en el feriado, en el último día de feriado, que es 17, de cae día martes. Y si solicitamos una prórroga, pues pasaría miércoles o jueves, que sería 18 o 19 de febrero más o menos. Con todos los insumos y estas publicaciones que hemos visto de lo que ha ocurrido dentro del Consejo de la Judicatura, incluso con las renuncias del día de ayer en la Corte Nacional de Justicia, etcétera, ¿usted cree que este juicio político tiene sustento político? A ver, Andrea, yo he revisado, yo tengo por costumbre 2 cosas. Primero, al momento de revisar la solicitud para la calificación, previamente no la he leído. Por ejemplo, de lo que presentaron y llegó al CAL, si usted me pregunta, ¿leyó antes? Yo le digo, pues, no, prefiero no contaminarme. Llegó el domingo a la comisión, ayer empezamos a revisar. Y desde el día de ayer he estado revisando los requisitos que establece la Constitución de la República. Luego de aquello, ya adelantar un pronunciamiento de mi parte. Si yo después voto sí, me van a decir, ¿por qué votó sí si usted dijo no? Y si voto no, van a decir, ¿por qué votó no si usted dijo sí? Entonces prefiero que se evacúe todo el proceso político, el proceso de enjuiciamiento político, pues y ahí ya tendremos que responder con el voto. Saliéndome del ámbito de la Comisión de Fiscalización y hablando de su bancada, ¿cómo está la situación o las posturas dentro de ADN sobre este procesamiento político? A ver, ya lo hemos hecho público y lo sostenemos, ¿no? El proceso político debe de avanzar. Lo apoyamos, nosotros fuimos los primeros que solicitamos que Mario Godoy comparezca ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Salimos a indicar que no había respondido las preguntas que habían realizado 3 o 4 compañeros que realizaron pedidos de información, que estábamos insatisfechos con las declaraciones que había dado dentro del Pleno Nacional. ¿A usted no le satisfizo la intervención del lunes 5 de enero del presidente de la Judicatura? No, porque, de acuerdo, a ver, teníamos los pedidos de información versus lo que había declarado, la conclusión es que no había respondido cada una de las preguntas que se habían hecho en los pedidos de información. Entonces, evidentemente, no había sido completa esa información. Luego él dijo que iría a la Comisión de Fiscalización cuando sea el procedimiento político y respondería. Bueno, ahí, Fabricio, una de las cosas que como país, lejos de las banderas políticas, nos debe unir es rescatar el sistema de justicia que viene en decadencia a muchos años atrás también y que hay que resolver esa crisis profunda que tiene el sistema de justicia. ¿Hay operadores de justicia buenos? Sí.
hay operadores de justicia malos que lastimosamente se han contaminado con el crimen organizado. Y esos son los que hay que sacar. Contra esos son los que hay que luchar. Y sí, hay autoridades que se prestan para directa e indirectamente favorecer al crimen organizado, nosotros tenemos una línea roja ahí que no es negociable. Una línea roja firme e inequívoca. Infiltraciones en el sistema de justicia no permitiremos. Cuando la Asamblea Nacional aprueba la resolución en diciembre pasado, disponiendo la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura para el 5 de enero, allí mismo, si mal no recuerdo, se estableció un mecanismo de seguimiento, un mecanismo fiscalizador en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en la resolución de diciembre, antes de que comience esta etapa de juicio político. Si ya se tramita el juicio político en la Comisión de Fiscalización, ¿la Comisión de Justicia también debería llevar adelante un ejercicio de fiscalización o ya no cabría hacerlo? A ver, el tema es dónde van a estar los focos, ¿no? Van a estar los focos en el juicio político, que es donde se va a agotar todas las balas, digamos, en el sentido popular. Todos los proponentes van a soltar todo lo que tengan en argumentación dentro del proceso del juicio político, y el proceso de juicio político lleva consigo un informe. Pero además, recuerde usted, Fabricio, que la Comisión de Fiscalización también inició un proceso de fiscalización al sistema de justicia con la cadena que incluye el sistema de seguridad del país. Y nosotros en febrero tenemos otra sesión que tenemos que hacer con las autoridades que se comprometieron a hacer ciertos cambios que fueron parte del proceso de fiscalización. Así que en febrero nosotros también tendríamos esa primera sesión del proceso de fiscalización a la cadena de seguridad, que incluye también el sistema de justicia. Correcto. ¿Tiene una más? Sí. Volviendo un poco a la comparecencia, porque usted nos decía, la comparecencia de Mario Godoy, usted nos decía que quedaron preguntas que no se contestaron. ¿Cuáles son esas? Bueno, fueron cuestionamientos que realizaron el asambleísta Andrés Castillo, la compañera Rosy Torres, otro compañero, creo que fue Adrián Castro, que también solicitó, pero de las que yo revisé fueron las que tenía el compañero Andrés Castillo. ¿Usted no cree que en la sesión del lunes pasado, luego de la comparecencia del doctor Godoy, se debió haber abierto la posibilidad de que, no sé, un asambleísta por cada sector político intervenga y plantee preguntas para que responda el compareciente, el presidente de la Judicatura? Lo que pasa es que la convocatoria como tal estaba para recibir la comparecencia de él. ¿Y no se establece la posibilidad de abrir preguntas? No estaba para un debate dentro de la Asamblea Nacional. No estaba la convocatoria. Pero digo, procedimentalmente no se puede. No, porque no estaba para eso. Estaba para que él vaya a comparezca. O sea, solamente que se presente y pare de contar. Correcto, es como una comisión general, más o menos. Pero digo, hubiese sido más sano que esto ocurra. Podría haber sido, sí. ¿Y por qué no se lo hizo? Ahí habría que preguntar también cómo se dio. También el debate en ese momento, yo no sé cómo hubieran estado los ánimos, pero bueno, tienen la oportunidad ahora en la Comisión de Fiscalización, pero con altura. Yo le ratifico, Fabricio, y ahí no van a andar quejándose, no, es que me apagó el micrófono y me dijo que no. No, porque tienen que debatir con altura, con respeto, con argumentos. No es cuestión de gritar, no es cuestión de ven, te voy a invitar, te invito a pelear, te espero afuera. Eso no es lo que necesita la ciudadanía. Tratamos con argumentos. Ok, ahora se conoció que el CAL también, digamos, no dio paso al procedimiento de juicio político que se había presentado para los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué decir sobre aquello también, asambleísta? A ver, yo leí lo que puso la Asamblea Nacional en la página web. De lo que yo leí, establecía que las firmas no eran concordantes. Eso es lo que establecía el informe de la Unidad Técnica Legislativa. Un informe técnico, muchas veces, no sé, pues usted presenta una firma de un asambleísta que es suplente. Cuando usted presenta una firma de un asambleísta que es suplente, cuando ya no está en la suplencia, al momento de la presentación de esa firma, tiene que tener el documento donde está la principalización de esa firma del asambleísta suplente. Habría que ver cuáles fueron las firmas que determinó la Unidad Técnica Legislativa. Correcto. Asambleísta Álvarez, gracias por el tiempo. A ustedes siempre gracias. Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha confirmado que el jueves a las 3 de la tarde sesionará la Comisión de Fiscalización y Control Político. Hoy se dará la convocatoria para abocar conocimiento primero y luego calificar el trámite del juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Haciendo un cálculo, se prevé que dentro del feriado de Carnaval seguramente culminarán los plazos y se entregue el informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Pendientes de aquello.
Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.